En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, te damos gracias por este día. Te bendecimos, Señor, por la vida. Te bendecimos por tu Hijo Jesucristo, que ha muerto por nuestros pecados y ha resucitado para nuestra justificación. Te pedimos, Señor, que nos concedas tu Espíritu Santo en esta noche, a mí para poder enseñar y transmitir la fe y a todos los hermanos para poder acogerlo, que sea como un sello grabado en el corazón. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, buenas noches con todos. Bienvenidos a estas charlas que se dan sobre el catecismo. Vamos a iniciar un nuevo ciclo después de haber tenido 8 charlas sobre temas de afectividad, amor y familia. Ahora vamos a iniciar con otro tema nuevo, que es el tema sobre estudios del catecismo. Hemos titulado estos días de encuentro Creemos y conocemos, ¿no? Porque el tema del catecismo nos lleva a la fe, no solo es un contenido para conocer, sino también para poder creer. Por eso ese texto está tomado de Juan 6, 69, cuando Jesús le pregunta a los discípulos, ¿ustedes también quieren marcharse? Simón Pedro toma la palabra y dice, Señor, ¿a quién vamos a ir? Nosotros creemos y conocemos que tú eres el Santo de Dios. Entonces, ese es el contexto, ¿no? Creer y conocer. Porque San Agustín decía una cosa muy cierta, que todo aquel que cree, piensa. El que cree, piensa, ¿no? Y el que piensa puede llegar a creer. Aquel que no piensa no puede creer. Interesante cómo Agustín va formulando esta cuestión, ¿no? Todo aquel que cree, piensa creyendo, creyendo piensa. De tal modo que la fe no es un acto ciego. Vamos a estudiar en este tiempo cómo la fe tiene un contenido. O sea, la fe no es un salto al vacío. Eso es lo que la mentalidad moderna, a veces de modo equivocado, desde una antropología moderna, pues va a querer ver cómo la fe es un salto a la nada, un salto al vacío. Sin embargo, la fe no es eso. Bien, entonces en este sentido vamos a iniciar con nuestro tema. Entonces nuestro tema de estudio va a ser el catecismo de la Iglesia Católica. Este catecismo que ha sido publicado en el año 92 por el Papa Juan Pablo II, que es un catecismo oficial. Yo espero que todos o la mayoría lo tengan en casa, ¿no? Y vamos a ver qué contiene este catecismo, porque es importante, ustedes como papás, los que son abuelos, pero también para poder vivir nuestra fe, es importante tener, para dar razón de nuestra esperanza. En San Pedro decía en su carta, dar razón, ¿no?, de su esperanza a todo el que crea, ¿no?, a todo el que quiera les pida explicaciones. Y para dar razón de nuestra esperanza, el contenido básico de nuestra fe está aquí en el catecismo. Dicho esto, queridos hermanos, hoy día vamos a iniciar con la historia, ¿no? La historia del catecismo como una introducción
como en la época en la iglesia misma, pues como también se ha dado, como qué historia tienen los catecismos, ¿no? Los catecismos no han llegado del cielo, sino tienen una historia de cómo se han dado. En este día, que es la introducción al catecismo, vamos a ver esta historia del catecismo. La palabra catecismo, ¿no? La palabra catecismo viene en latín se dice catequismos, ¿no? Catequismos indica catecismo en latín, pero también está muy unido al verbo catequizare, pero que catequizare es una transliteración del griego catequeo, otro verbo griego catequeo, que indica hacer resonar, a resonar, ¿no? Este catequeo, ¿qué indica? Hacer resonar a Dios, el amor de Dios en nuestra vida, en la vida eh, del, del creyente, ¿no? Entonces, este catequeo hacer resonar la fe, ¿no? ¿Qué es lo que va a resonar en el corazón del hombre? Pero la catequesis, ¿no? No, no reduzcamos la palabra solo a catequesis de niños, ¿no? A veces cuando decimos catequesis, entonces pensamos en la catequesis de padrinos para bautismo, de los novios, en catequesis de primera comunión, de confirmación, en catequesis de, de adultos. Entonces pensamos que solo catequesis es para aquellas personas que tienen que ir a escuchar a los catequistas, ¿no? Pero la palabra catequesis es mucho más profundo, ¿no? También tiene su propia historia. Y de hecho la catequesis implica transmitir la fe, implica hablar de Dios. Y ese transmitir la fe, pues ya está en el Antiguo Testamento, ¿no? Como los papás son los catequistas, los que los hablan de, de la historia de la salvación, de cómo Dios ha salvado a Israel, ¿no? Sobre todo del Éxodo, porque para el Antiguo Testamento el Éxodo es un tema muy importante. Por eso en Deuteronomio 25 se hace una profesión de fe histórica. Mi padre era un arameo errante. Bajamos, ¿quién es este arameo errante? Es Abraham. Y Abraham ha sido llamado por Dios y baja a Egipto. Los egipcios nos han esclavizado. Clamamos a Dios y Dios nos sacó con brazo fuerte y poderoso y nos ha traído a esta tierra que mana leche y miel. Y por eso te traigo esta ofrenda, decían el credo histórico, ¿no? Entonces el papá es el que reza esta profesión de fe delante de los hijos y le va enseñando de por qué tiene que guardar la fidelidad a Dios, de por qué llevar las ofrendas al templo y todo esto. Entonces, en esa circunstancia, pues aparece ya una transmisión de la fe. Aún más, el mandato del Shema Israel, escucha Israel. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas.
se las enseñarás a tus hijos, yendo de camino, en casa o yendo de camino, acostado o levantado, es decir, siempre, no solo cuando tiene que hacer la primera comunión y después olvidarnos. Esa separación es lo que ha hecho mucho daño hasta nuestros tiempos. No pensar que la catequesis solo es para primera comunión, para los niños, para aquellos que no han recibido la catequesis, o porque, y tanta resistencia también de ir a escuchar una catequesis cuando vas a ser padrino, yo qué sé. Entonces también toda esa situación pues ha creado una mala interpretación, un mal conocimiento de la catequesis. Por tanto, catecismo y catequesis, es decir, catecismo y catequizar, y también el sustantivo catequista, pues van ambos relacionados, ¿no? ¿Qué son los catecismos? Son unos compendios, ¿no? Son unos compendios sucintos y claros. Al inicio fue muy pequeño los catecismos, y de hecho, pues no sé si ustedes conocen, en Perú ha sido famoso un tiempo en los catecismos de Abancay, el catecismo mayor y el catecismo menor, en un color azulito. Y entonces estos compendios sucintos y claros de la doctrina cristiana, pues han sido confeccionados por la autoridad eclesiástica y destinados para todos los fieles. Por tanto, el catecismo contiene lo básico, los fundamentos de la fe cristiana. El catecismo recoge de modo sistemático y orgánico la verdad revelada. Aquí tenemos que detenernos y decir que es una verdad revelada, porque el catecismo saca sus fuentes de la revelación, es decir, de la escritura, de la tradición y el magisterio. La revelación es un acto por parte de Dios que sale al encuentro del hombre, pero no solo sale al encuentro del hombre, sino que dialoga con el hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Le descubre el plan que Dios tiene para el hombre, el plan de salvación. Por eso en la revelación podemos ver como esa autocomunicación de parte de Dios. Es Dios mismo quien toma la iniciativa. Y eso es muy interesante, porque en toda la Biblia es Dios quien toma la iniciativa. Él decide llamar a Abraham. Abraham no lo buscaba. Él decide buscar a Moisés. Moisés no lo buscaba. Estaba huyendo Moisés. Estaba de pastor, pero era un fugitivo. Y Dios lo busca. Los jueces, los reyes, David. David estaba tras las ovejas, era pastor. Y Dios manda al profeta Samuel para que lo unja rey. Y así sucesivamente. Promete Dios mismo al Mesías. Ya cuando Adán y Eva pecan, en Génesis 3:15, que es el protoevangelio, Dios dice que enviará al hijo de la mujer que va a pisar la cabeza de la serpiente, que va a vencer al enemigo que había vencido a Adán y Eva en el huerto. Y en un huerto, en el huerto de los olivos y en el Calvario, pues Jesús vencerá al enemigo. Entonces, esta verdad revelada es muy importante porque es una autocomunicación de Dios. Dios se comunica, se autocomunica al hombre, ¿no? Porque no era el hombre
quien exigía, quien lo buscaba, sino es Dios quien sale al encuentro del hombre. En cambio, las religiones, ¿no? Las demás religiones son distintos. Es decir, Dios, en el cristianismo, Dios sale al encuentro del hombre. El hombre responde con un acto de fe a esa comunicación, a ese diálogo. En cambio, por ejemplo, los incas, ¿no? Que es la religiosidad natural que está escrita en el corazón del hombre, de buscar a Dios. ¿Y qué hacen los incas? Los incas pues van, suben, ¿no? A las montañas, a los cerros, a los lugares sagrados, a buscar a Dios. Es el hombre, es el inca que busca a Dios. Es el inca que sube a Dios para buscar a Dios, para darle su ofrenda y que su ofrenda sea agradable y que como fruto de su ofrenda, pues necesita tener buena cosecha, para eso pide lluvia, necesita que sus ganados se reproduzcan, para eso pues pide que no haya pandemias, ¿no? Epidemias para los ganados y así sucesivamente. En esa situación, ¿no? Y en esa diferencia también entre las demás religiones y el cristianismo, el catecismo se encuadra. De tal modo que para entender el catecismo, para poder, y también el cristianismo, necesitamos ver, decía el Papa Francisco, Benedicto en Deus Caritas es, al inicio, que uno comienza a ser cristiano por un acontecimiento, que es el encuentro con una persona que es Jesús de Nazaret. Que uno comienza a ser cristiano no porque ha llegado a una conclusión filosófica o porque sea un moralismo, sino por un acontecimiento, por un encuentro con Cristo. Entonces, es esto lo que contiene el catecismo. Aún más, el catecismo no es el resultado, pues, de la buena voluntad de algunas personas, sino el catecismo, de hecho, que ha sido pedido por la Iglesia y sancionado también publicado por los papas y la Iglesia. Entonces, otra pregunta antes de entrar, es el tema de si el cristianismo es una religión de libro. Cuando decimos una religión de libro, nos referimos a que si el cristianismo nace a partir de un libro escrito, de un libro encontrado, yo qué sé. Tenemos que decir que el cristianismo, la fe católica, no es fruto, ni la Iglesia, no es fruto de un libro. Es decir, no nace de un libro que se ha escrito y a partir de ahí toma su doctrina. El cristianismo es un acontecimiento. Ciertamente tiene un libro, que es la Biblia. La Biblia es un libro, ¿no? Pero la Iglesia, el cristianismo, no ha nacido de ese libro, ¿no? Ese libro, con la Iglesia, el libro, la Biblia, pues se van relacionando mutuamente, ¿no? Porque, ¿qué es primero, la Iglesia o la Biblia? Pues ambas se van relacionando y ambas se van necesitando, ¿no? En el actuar de la historia, pues es la Iglesia la que nos dice que estos libros son sagrados y aquellos no, que son los apócrifos. Por tanto, queridos hermanos, entonces vamos a ir entrando poco a poco en el conocimiento de nuestra fe católica.
la revelación a nosotros nos ha llegado por medio de dos fuentes. La fuente de la revelación es Dios y nos ha llegado esa voluntad, ese conocimiento del plan de Dios por medio de la escritura, de modo escrito, y de modo oral, que es la tradición. Decía el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 108, ¿no? Justamente esto que comentaba. La fe cristiana no es una religión del libro. Catecismo 108. Nuestro catecismo tiene un número, entonces en los días que vamos a tener el curso, espero que lo tengan a mano para que ustedes también puedan seguir eh, las charlas. El número 108 afirma, la fe cristiana no es religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios, no de un verbo escrito y mudo, sino del verbo encarnado y vivo. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas, como a los discípulos de Emaús. Jesús les explica las escrituras y les arde el corazón. Dicho esto, hermanos, Catecismo 108, dicho esto, vamos a avanzar un poquito. Vamos a ver la historia. Y no es fácil porque es bastante amplio, ¿no? La historia del catecismo. Son 2000 años de historia que tiene el catecismo. Entonces, lograr todo eso, espero que en una noche puedo darles algunos alcances. Jesucristo en Mateo 28 les envía, ya después de su resurrección, antes de ascender al cielo, les envía a la misión. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra, afirma Jesús. Id pues y haced discípulos a todos los pueblos. Esto es la misión. Jesús dice, id y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Fruto de la enseñanza de la catequesis es la recepción de los sacramentos. Otra indicación que quiero dar es no separar catequesis de los sacramentos. Ambas realidades van juntas. No hay celebración de sacramentos sin catequesis y la catequesis siempre lleva la celebración, porque hay una expresión muy conocida en teología, que lo que se cree se celebra y lo que se celebra se vive. Es decir, yo creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, que es la Trinidad. En la Santa Misa, cuando celebramos, pues celebramos en nombre de la Trinidad, desde el inicio, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, hasta el final de darle la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces la Trinidad está presente en la celebración. Por tanto, lo que yo creo en Dios Padre, en Dios Hijo, en Dios Espíritu Santo, lo celebro en la Eucaristía. Y lo que uno celebra en la Eucaristía lo lleva a la vida. Es decir, lo que yo celebro lo vivo, ¿no? Cuando en la misa el sacerdote dice al final, pueden ir en paz, ¿no? Eso significa que en latín se dice ite missa est, misa con doble S, que indica misión. Missus significa enviado. Entonces, misa femenino, que indica que la misión está abierta, ¿no? El Papa
Francisco le gusta decir que en la misa venimos para amar a Dios y salimos para poder amar a los hermanos. Es decir, ese amor se prolonga, un amor prolongado en la vida cotidiana. De tal modo que ese ir y hacer discípulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar. Después de decir hacer discípulos, vuelve a decir Jesús enseñándoles a guardar todo cuanto os he mandado. Y todo esto, toda esta enseñanza, hacer discípulos, bautizarlos, enseñarles a guardar lo que Jesús les ha enseñado, lo hacen con la presencia del mismo Cristo y del Espíritu Santo. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo, hasta el fin del mundo. De tal modo que el catequista, el que enseña, el que transmite la fe, pues no enseña su propia doctrina, no enseña lo que él se le ocurre ese día, sino enseña lo que Cristo les ha enseñado a guardar. Todo cuanto os he mandado, todo. Y aquí está el catecismo, que es instrumento importantísimo, infaltable para todo catequista, infaltable para todo catequista. Entonces, si uno dice, yo quiero ser catequista, ¿qué tiene que hacer? Pues decirle a su párroco, ¿no?, que cree un curso de catequistas, que les forme, ¿no? Si ustedes son de esta parroquia y quieren ser mis catequistas, yo les formo con mucho gusto, como lo hacemos con los demás catequistas. Entonces, eso es, hermanos, lo que el Señor nos está diciendo. Ir y hacer discípulos, enseñándoles a guardar todo lo que el Señor nos ha enseñado a guardar. ¿Dónde está eso? Todo lo que Jesús nos ha dicho está en la Escritura, en la Biblia. Pero no solo en la Biblia, si no seríamos protestantes. También está en la tradición. Porque Juan 20:31 dice así San Juan: estos, es decir, todo el Evangelio, han sido escritos para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, lo que se ha escrito no es todo lo que Jesús ha dicho. Hay otros. En el versículo 30, Juan 20:30, dice el mismo Juan: muchos otros signos hizo Jesús en presencia de sus discípulos, que no han sido escritos en este libro. ¿Ve? Es decir, ¿qué se ha escrito? ¿Qué se ha puesto por escrito en la Biblia? Solo aquello que necesario para que nosotros podamos creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. Entonces, ya la misma Escritura nos dice que no contiene todo, sino que hay otro camino por donde nos ha llegado, que es la tradición viva de la Iglesia. Esta tradición viva de la Iglesia se manifiesta de modo especial en la liturgia, es decir, en el modo como se celebra, y en los padres de la Iglesia. De ahí la importancia de los santos padres, la tradición de la Iglesia y los santos padres. La liturgia, qué importante, es decir, cómo los primeros cristianos celebraban. Hechos 2:42 afirma que los cristianos estaban unidos, perseveraban en la oración, en la enseñanza, en la catequesis, en la fracción del pan y en la comunión. Por eso, qué importante, hermanos, este mandato de ir a ser discípulos, enseñándoles a guardar, pero no lo que yo lo veo por conveniente. Y esto es muy importante cuando hablemos de Lutero
o cuando vemos las sectas protestantes, entonces la pregunta es, ¿de dónde toman su doctrina? ¿Solo de la Biblia? ¿No? Los protestantes dicen solo la Biblia, solo la Escritura, solo la Biblia, no el Papa, no el magisterio, no la tradición, sino solo la Biblia. Pero la Biblia misma nos ha dicho que sola no se basta, sola no se basta, sola es incompleta, porque dice que no todo se ha escrito, no todo. Entonces está la, la transmisión de los apóstoles y los santos padres. La iglesia, aquí he puesto un título, del símbolo de los apóstoles a los catecismos doctrinales. La iglesia, siguiendo este mandato de Jesús de enseñar a los apóstoles, enseñar a todas las gentes, pues ha resumido el contenido esencial de la fe cristiana en el credo, es decir, o los símbolos de la fe. Y este resumen esencial del credo, de estas fórmulas, pues primero se encuentra en un contexto bautismal, de tal modo que a los que se iban a bautizar se les preguntaba, ¿crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? Y habían muchos credos o profesiones de fe bautismales en la iglesia primitiva, ¿no? Que conocemos hasta ahora y que están recogidos en este libro que se llama Denzinger, que es un libro bastante grande, ¿no? Y que este libro pues recoge todos los primeros credos, los más antiguos, ¿no? En forma de pregunta, y algunas eran muy pequeñas frases siempre trinitarias. ¿Crees en Dios Padre? ¿Crees en Dios Hijo? ¿Crees en el Espíritu Santo? Por ejemplo, el credo de la Carta de los Apóstoles en versión etiópica, ¿no? Se resume así. Y en el Padre animador, creo en el Padre animador del universo, en Jesucristo nuestro Salvador, y en el Espíritu Paráclito, y en la Santa Iglesia, y en la remisión de los pecados. Son 5 puntos. 5 puntos que dice este credo. Este es un credo súper antiguo, de Asia Menor, que se data en los años 160, 170 después de Cristo. Es decir, es una fórmula muy breve para decir creo en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, creo en la Iglesia y en el perdón de los pecados. 5 cosas. Después los otros credos, como un credo ya más estructurado, como será un credo de la tradición apostólica de Hipólito de Roma, que será del año 217, 220 más o menos, pues el credo ya es un poquito más largo. Crees y está hecho ya en forma de preguntas. Es decir, al que se iba a bautizar se le preguntaba, ¿crees en Dios Padre Omnipotente? Sí, creo. ¿Crees en Jesucristo, Hijo de Dios, que nació por obra del Espíritu Santo de María Virgen y fue crucificado bajo Poncio Pilato y murió y fue sepultado? Y al tercer día resucitó vivo de los muertos y subió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. ¿Vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos? ¿Crees en el Espíritu Santo y la Santa Iglesia y la resurrección de la carne? Sí, creo. ¿Ven? Es un credo pequeñísimo que poco a poco va
en distintas iglesias, pues se va explicando un poquito más los misterios. El credo, como rezamos en la Santa Misa, o lo que coloquialmente uno llama el credo largo y breve, el breve es llamado credo de los apóstoles y el largo es el credo niceno-constantinopolitano. El credo de los apóstoles es fruto del concilio de Nicea del año 325 a raíz del arrianismo y en plena controversia. La Iglesia proclama un credo oficial para todos los cristianos para ser aceptado, recibido y vivido. Y el concilio de Constantinopla completa este credo con la tercera parte, hablando del Espíritu Santo un poco más explicado. ¿No? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Todo esto fue añadido en el concilio primero de Constantinopla en el año 381. La fusión de estos ambos concilios de los credos se llama el credo niceno-constantinopolitano. Bien, hermanos, dicho esto, este es el credo, que será la primera parte del catecismo. Pero el credo, estos símbolos de los apóstoles, tenía una función catequética, porque de tal modo que la catequesis de los padres de la iglesia se iba dándose siguiendo ese orden. Primero crees en Dios Padre, hablar de la creación, de Dios creador, ¿no? Y cómo el hombre es criatura y que no salió al azar, no apareció por evolución, sino que ha sido creado por Dios, y cómo Dios lo llama a la comunión con él. Pero el hombre se ha apartado por el pecado, Adán y Eva, y entonces viene el Mesías, Jesucristo, que nace de María Virgen, que muere bajo el poder de Poncio Pilato, crucificado, sepultado, resucita al tercer día, sube al cielo y vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Luego viene, ¿no? Jesús, una vez que sube al cielo, envía el Espíritu Santo para edificar la iglesia y el perdón de nuestros pecados. Entonces, todo esto tiene un sentido catequético. El credo, además que al ser fórmulas breves y que contenía lo esencial de la fe cristiana, era fácil de memorizar. En la época de los padres, el credo formaba parte para la catequesis de los catecúmenos, para la formación de los futuros cristianos, y que por medio del credo y las catequesis, pues se les iba ayudando a conocer los elementos y los contenidos básicos de la fe cristiana. Entonces en el credo se hablaba de la Trinidad, de la creación, de la redención, del Espíritu Santo, de la Iglesia, del perdón de los pecados, ¿no? Y con todo esto se vinculaba la oración, se vinculaba los sacramentos, se vinculaba también los mandamientos. Ayudar a componer, ¿no? De tal modo para la vida cristiana. Dicho sea de paso, la catequesis de los santos padres, pues tenía un contenido bíblico. Para su catequesis los santos padres tomaban como base la Biblia, pero no solo era hablar de la Biblia, sino tenía un aspecto dogmático, es decir, que se hablaba del credo, que se hablaba de la fe, pero también un aspecto moral, es decir, la catequesis invitaba a un cambio de vida,
y un aspecto espiritual, litúrgico, que lleva a la catequesis a la celebración, a celebrar los sacramentos, a celebrar la Eucaristía, el bautismo, pero también a la vida misma, a un cambio de vida, a un cambio de vida, a una oración continua. Entonces la catequesis implicaba toda la vida del cristiano. En el siglo, podríamos detenernos un poquito en los santos padres. Los santos padres son los grandes obispos, ¿no? Que grandes maestros de la fe, catequistas, que no solo han defendido ante las herejías la fe cristiana, sino que también han sido grandes catequistas, como Orígenes o San Cirilo de Jerusalén, que tiene una serie de catequesis mistagógicas, ¿no? San Agustín, que también tiene muchas catequesis, sermones, y de hecho escribió un manual de Catequizandis Rudibus, así se titula el manual, acerca de cómo catequizar a los rudos. La palabra rudos, rudes, no significa bruto en sentido actual nuestro, sino los rudes en latín, los rudos en español, eran gente adulta que no tenía formación cristiana, eran paganos, y cómo catequizarlos a ellos, aún más a gente que no era intelectualmente grande. Estamos en la época de San Agustín, una época en que el analfabetismo es grande, es un lujo saber leer y escribir, y no solo eso, sino que también la educación es costosa, ¿no? Y entonces la transmisión de conocimiento se da de modo oral, ¿no? Y de hecho que la mayoría de los cristianos de ese tiempo no tenían Biblia en su casa. ¿Por qué? Estoy hablando de la época de San Agustín, de los santos padres, los primeros siglos, hasta más o menos recién en el siglo VI, Casiodoro recopila la Biblia en un solo volumen, ¿no? Antes la Biblia estaba en fascículos, ¿no? Los salmos estaba por una parte, un fascículo, digamos, esto que sea los salmos, esto que sea los evangelios, esto que sea los de cartas paulinas, los profetas, y así por fascículos. No, todavía no se conocía una Biblia junta. Por eso en los santos padres van a hablar en plural, las escrituras, ¿no? En latín scripture, las escrituras, indica a esa serie de colección de libros bíblicos. Entonces, Casiodoro los recopila en un solo volumen en el siglo VI, y recién de ahí se conoce como un tomo completo, como la Biblia que tenemos a mano. Entonces, primero que los cristianos no todos tenían Biblia, porque no todos leían, además que pagar un copista que te copiara el texto era muy caro, ¿no? ¿Y cómo conocían los cristianos la Biblia? ¿Cómo sabían? Por la predicación, por las homilías de los obispos, de los padres, de los sacerdotes, por la catequesis a los catecúmenos, que duraba años para bautizar, preparar a un adulto para bautizarlo, eso se llama catecúmeno, ¿no? Llevaba años, 2, 3, 5 años, y en esos años pues iba recibiendo una catequesis en cuaresma más intensa, y así sucesivamente. Y de ese modo conocía la Biblia, ¿no? De modo oral. Muchos lo escuchaban. Los obispos daban sus homilías. Si leemos las homilías de San Agustín, parecen unos pequeños libros, pequeños folletos,
algunos son un poco grandes, que San Agustín quizá predicaría pues 1 hora, un poco más, algunos días, ¿no? Un día ya de anciano, San Agustín dice a sus fieles, además que no había bancas en los templos, no había bancas. Entonces, dice Agustín así: yo ya estoy viejo, ustedes están de pie y están cansados, espero ser breve. Y Agustín ese día predicó un montón, ¿no? Un montón. Entonces, esa es la manera de cómo los primeros cristianos tenían contacto con la Biblia, tenían contacto con las escrituras y cómo ellos los iban aprendiendo. Cuentan de un abad de un monasterio que a todo aquel que quería ser monje le preguntaba si sabía algún evangelio de memoria, todo el evangelio, digamos, todo San Juan de memoria, que te lo sepas. Y cuando tocaban la puerta del monasterio, el abad salía y decía: ¿sabes de memoria un libro, un evangelio? Si decía no, le daba la Biblia, un evangelio, para que se lo aprendiera de memoria y que después volviera, ¿no? Son cosas pues de la historia de la iglesia, pero son interesantes para poder enseñarnos la importancia que tenía la Biblia. De tal modo, también recomiendo, aunque con todos estos métodos audiovisuales y todo lo demás, pues uno dice, no, que es mejor. Algunos pues dicen que no hay que memorizar, pero el Papa Benedicto hablaba un día, invitaba a los cristianos a memorizar, a aprender de memoria los contenidos básicos de la fe cristiana. Y yo les invito también a poder memorizar algunos textos, saber textos de memoria, muchos textos, si es bueno, mejor, pero no para quedarnos de memoria en sentido protestante y solo quedarnos con eso, sino para darle un contexto y sin desligarlo de, de su, del contexto. Entre los siglos, recién entramos al siglo VII y ya se me está acabando el tiempo. Entre los siglos VII al IX, ya está el imperio romano, ha caído en el 476, ¿no? El imperio romano de Occidente, Bizancio todavía continúa. Desaparece el catecumenado bautismal. El catecumenado era una institución para formar cristianos. Y al desaparecer, es decir, en el catecumenado era como institución, como una escuelita de catequesis, para entendernos, era ahí donde se daba catequesis. Habían catequistas, ayudantes, de todo. Pero cuando desaparece el catecumenado, entonces, ahora, ¿dónde está esta formación en la catequesis? En la familia, ¿no? La familia y los sacerdotes, con los obispos, naturalmente. Entonces, el catecumenado había sido un instrumento útil, eficaz, para formar cristianos. Ahora la familia, que poco a poco ya no tiene la formación catequética en la fe sólida, entonces va perdiendo poco a poco su misión. Y en los sacerdotes, y veremos cómo en el siglo, en la Edad Media, también la formación de los sacerdotes decae. Ustedes han escuchado esa expresión: este es un cura de misa y olla. Esa expresión de cura de misa y olla, pues tiene su razón de ser. Tiene su razón de ser.
así se llamaba a un grupo de sacerdotes, de misa y olla. ¿Saben por qué? Quizás lo sepan algunos, pero yo se los cuento si no lo sabían. Porque primero, hasta el siglo XVI, no hay seminarios. Uno para ser sacerdote tenía que vivir con otro sacerdote. Este sacerdote me enseñaba, ¿no?, todo lo que tenía que hacer un sacerdote, estudiaba un poco y el obispo le tomaba examen. Si era un muchacho buena gente, piadoso, sabía rezar, sabía hablar un poco, conocía la Biblia, lo ordenaba sacerdote. Un tiempo más vivía con su maestro y después ya lo mandaba de par. Pero en la Edad Media estaba de moda los nobles tener su misa privada en su capilla, ¿no? Como eran nobles, querían tener su misa diaria para ellos solos y entonces, ¿no?, que no se juntaban con los demás. Y entonces, ¿qué hacían? Pedían al obispo que les ordene un sacerdote, ¿no? Un sacerdote. Un sacerdote que ellos presentaban, yo que sé, que un familiar, yo que sé, ¿no? Y ese sacerdote era ordenado solo para celebrar la misa en esa capilla para ese noble, para esa familia, en su capilla privada. No tenía parroquia, no predicaba en la misa, porque no era frecuente en el tiempo hacer sermón en la misa todos los días, solo los domingos. Este sacerdote no predicaba, no confesaba, no daba catequesis, era sacerdote de misa y olla, porque celebraba la misa, no temprano, porque siempre las misas eran temprano, porque había que guardar ayuno, celebraba la misa y después se iba a sus quehaceres, si tenía chacras, si tenía su granja, si tenía sus cosas, su negocio, pues se iba a hacer sus cosas, porque él no tenía obligación, ni estaba autorizado ni para confesar, ni para dar catequesis, ni para preparar sermón, sino solo para hacer misa. Entonces de ahí viene la expresión, un poco fea, cura de misa y olla, ¿no? Actualmente también se dice eso, ¿no? En sentido despectivo ha quedado ahora, ¿no? Para decir a los sacerdotes que cobran mucho para hacer una misa. Bien, espero que no se dé eso en la iglesia. Entonces, con el decaimiento de todo eso, también la catequesis va decayendo. Las predicaciones dominicales, que son sermones dominicales y fiestas de precepto, ¿qué eran? Enseñar Padre Nuestro, qué significaba el Padre Nuestro, el credo, las virtudes, ¿no? Pero siempre eran en un tono un poco más legalista. Poco a poco se va alejando de la predicación de los padres de la iglesia, que les decía que era bíblica, tomaba partida de la Biblia, explicaba lo que decía la Biblia, y hasta ahora, si ustedes se dan cuenta, hermanos, o sea, ustedes tendrían que un poquito pensar también y en las misas, en los sermones que escuchan, ¿no? Hay, cada sacerdote pues tiene su manera de predicar, pero hay una cosa que es común, que es que la homilía parte del texto bíblico para poder iluminar la vida, ¿no? Entonces, ¿puedo hacer un sermón? Sí, puedo hacer gala, como dice el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, ¿no? Un sacerdote puede tener capacidad de mantener despierto 2 horas a sus fieles. El Papa dice una cosa, pero eso sí, el centro será el sacerdote, no Jesucristo, ¿no? Entonces, esa predicación de la Biblia, ¿no? Ya no se hablaba de la Biblia, se hablaba de unas cuestiones moralizantes, que tienes que hacer esto, que tienes que hacer lo otro, que todo es malo, que todo es pecado y todo lo demás. Si ustedes se dan cuenta también, hermanos, hasta ahora perdura esa manera de predicar, ¿no? Desligada de la Biblia o con una poca referencia a la Biblia, ¿no?
una referencia para justificar, ¿no? En el fondo. O sea, no estoy diciendo que eso sea querido. No, esa manera de predicar no es querido, sino es herencia de cómo nos han formado a cada sacerdote, ¿no? Es propio de la formación de cada sacerdote. Pero igual las catequesis, pero nosotros necesitamos volver, ya el Concilio Vaticano II nos ha invitado a revisar los estudios teológicos a la luz del misterio de Cristo y de la historia de la salvación. Vamos a dar un salto al siglo XII. En esta época aparecen manuales de vida cristiana, aparecen devocionarios, novenarios, triduos y todas las cosas que vamos a conocer luego. Yo les iba a mostrar un triduo, no sé dónde, un novenario. Bueno, no sé dónde lo he guardado. En una persona muy mayor, pues antes de fallecer me regaló un libro, algo así, un poco antiguo, ¿ven? Esto es un libro un poco antiguo y me regaló ese devocionario antes de fallecer. Cuando fui a dar la unción, me estaba esperando con ese libro y me lo regaló diciéndome y me contó la historia de que esta señora de muchachita, desde niña, había estado en un internado con las monjitas, ¿no? Más o menos en el año 1910, antes de la Primera Guerra Mundial, y que ella rezaba con ese libro. Y hasta que el día que me lo regaló, pues ella rezaba con ese libro, ¿no? Habían novenas, triduos y todo lo demás. Y entonces esas devociones aparecen para los seglares, es decir, para los laicos, como para preparar a los sacramentos, con una pequeña introducción, resumen de las verdades cristianas. En el fondo, era para preparar a una confesión anual, ¿no? Entonces, eh, poco a poco la catequesis pues se va reduciendo a entregar un libro, a que tú tengas tu devocionario, tengas tu libro, ¿no? Y de ese libro tú reces en casa, vas con tu libro a la misa. Hasta ahora hay gente mayor, algunos, ¿no? Vienen con su libro a la misa, si ustedes han visto, y de ahí también la costumbre de rezar rosario en la misa. Algunas viejitas habrán visto que en la misa están agarrando su rosario, ¿no? ¿Por qué? Porque la misa era en latín y la gente ya no sabía latín. Entonces, durante la misa, mientras el padre hablaba en latín, ¿no? ¿Qué hacías tú? Agarrabas tu libro y entonces comenzabas a rezar tu novena, tu devoción. Algunos rezaban el rosario y tocaba la campanita, tilín, 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 tilín. Entonces había que cerrar el libro, ponerse de rodillas porque ya es la consagración y después la comunión. Entonces, si ven a alguna persona así hacer eso, sepan que no es que mala educada en plena misa está leyendo, no, sino es una manera de vivir. Quizá esa persona ha aprendido desde de niño, pues a vivir la misa así. Y como tiene costumbre así, ya no le podemos obligar, ¿no? Pero es su manera de vivir la fe. No es de acuerdo a nuestro tiempo, ciertamente, pero es una herencia que esa persona tiene de su tiempo. Dicho esto, pasamos al siglo XIII, XIV. En los siglos XIII, XIV aparecen manuales de predicación. ¿Por qué? Manuales de predicación, porque los sacerdotes, ¿no?
como no había seminario, formación, entonces había que enseñarles y darles un subsidio a los sacerdotes para que tengan un manual para preparar homilías, ¿no? Y desde su libro, pues hacían las homilías. Esto no es novedad porque también Santo Toribio de Mogrovejo en el siglo XVIII, ya en inicio del siglo XVIII, va a sacar el sermonario, es decir, un libro para cada domingo con sermones hechos, para que todos los sacerdotes prediquen lo mismo en toda la arquidiócesis de Lima, que ese tiempo Arequipa también pertenecía a la arquidiócesis de Lima. Entonces, había un manual famoso, Manipulus Curatorum, como las manos de los cura es significa el que está al cuidado, pastor de almas, ¿no? Compuesto en 1330. ¿Cómo estaba dividido? En 4 partes. Esto es interesante porque va a dividido de un modo similar a cómo está el catecismo actual. Quid credendam, así los capítulos, las partes se dirían. Quid credendam quiere decir lo que hay que creer, el credo. Quid credendam. Quid petendam, lo que hay que pedir, el Padre Nuestro. Quid faciendam, lo que hay que hacer, los mandamientos. Y quid esperandam, gloria del paraíso y las prostimerías, lo que esperamos, lo que esperamos. Entonces, lo que creemos, lo que pedimos, lo que hacemos y lo que esperamos. 4 partes famosas. El catecismo actual contiene 4 partes. La primera parte, el credo, quid credendam. La segunda parte son los sacramentos, quid faciendam, ¿no? Quid celebrandam, ¿no? Lo que hay que celebrar, los sacramentos. La tercera parte es quid faciendam, los mandamientos, y la cuarta parte, el Padre Nuestro, la oración, la vida cristiana, quid petendam, ¿no? Este esperandam está dentro del credo. Vayamos al siglo XIV y XV. ¿Qué ha pasado en el siglo XIV y XV? ¿No? Aparecen estos famosos púlpitos, ¿no? Que tenemos también en nuestra parroquia, un púlpito bello de origen francés. Entonces, las predicaciones se vuelven moralizantes. ¿Por qué? Porque hay una decadencia de costumbres. Entonces, una llamada a la conversión, al cambio de vida. Las catequesis también van por el mismo tono moralizante. En el siglo XVI, frente a un analfabetismo religioso grande en la Iglesia por parte de los cristianos y también por parte de los sacerdotes, hay grandes sacerdotes, doctores, grandes intelectuales, pero no es que todo el mundo eran grandes doctores, sino que también había mucha negligencia, mucha ignorancia en los sacerdotes. Entonces, en esa situación, como reacción a ese analfabetismo, aparecen escuelas de doctrina cristiana y aparecen catecismos, es decir, catequesis para niños y jóvenes, pero también comienzan a publicarse pequeños catecismos de instrucción breve como libro, es decir, en el siglo XVI, en todo ese tiempo, catecismo y catequesis se usan como sinónimos. Vamos al catecismo, era ir a la catequesis, el catecismo dominical,
el catecismo festivo. Y de hecho en la primera evangelización también se da la catequesis. En nuestra parroquia, como en muchas otras, hay, por ejemplo, quizá conocen la mayoría de ustedes Yanaguara. En la puerta de Yanaguara hay una cruz grande con todos los signos de la pasión. Donde hay ese signo, ¿por qué en Yanaguara hay esa cruz? Porque Yanaguara era parroquia de indios, ¿no? Ahora es una parroquia pituca, ¿no? De pitucos. Pero ha nacido siendo parroquia de indios. ¿Por qué? Porque los de la chimba venían del otro lado, los indios, a hacer compras, a hacer mercado, a escuchar la catequesis, y en Yanaguara se quedaban. Los que venían de este lado de la parroquia de indios es Santa Marta. Y entonces ahí recibían la catequesis. Y entonces ahí frente a esa cruz se sentaban los indios y se les explicaba la pasión de Cristo. Ese Cristo con todos los signos es un libro, ¿no? Es una catequesis, ¿no? Si viendo desde nuestra mentalidad como que, ¿no? Pero sin embargo, eso es una catequesis. Desde ahí se iba partiendo punto por punto cada uno, se iba tomando todos los elementos de la pasión. Entonces, ve, hermanos, como poco a poco fue surgiendo, pero la ignorancia también fue grande. En la época de Lutero hay una ignorancia, un analfabetismo grande, ¿no? Lutero, ¿qué hace? Publica, fue muy astuto Lutero, ¿qué hace para propagar sus ideas? Escribe dos catecismos, un catecismo menor, un catecismo sencillo como para niños y un catecismo mayor un poquito más grande para los adultos. ¿Y qué hace Lutero? Comienza a enseñar, a dar catequesis. Y una de las cosas buenas de Lutero es que influyó en la unificación del alemán, porque no solo hizo el catecismo, sino también tradujo la Biblia al alemán, y de tal modo que así también ha contribuido a unificar al alemán. Pero de hecho, que la época de Lutero es una época de analfabetismo, de gran ignorancia religiosa, y eso ha aprovechado también Lutero para crear su cisma. Los catecismos católicos de los siglos XVI, XVII, ¿no? Como el catecismo romano. ¿Qué es el catecismo romano? O el catecismo para los párrocos. Es un catecismo oficial de la Iglesia Católica, mandado y fruto del Concilio de Trento. El Concilio de Trento, ¿no? Terminó, fue de 1545 a 1563. Y el concilio ha mandado varias reformas, no solo condenar doctrinas erróneas de Lutero, sino también varias reformas. Frente a la ignorancia de los sacerdotes, manda fundar seminarios y que los futuros sacerdotes, todos obligatoriamente, pasen por el seminario. Seminario Santo Toribio de Mogrovejo, San Antonio Abad de Cusco, San Jerónimo de Arequipa, son seminarios conciliares fundados obedeciendo al Concilio de Trento. Pero también el concilio manda que se haga un catecismo. Y ese catecismo se va a llamar catequismos ad párrocos, para los párrocos, o llamado catecismo romano. Y yo tengo el catecismo romano, ¿ve? Catecismo para los párrocos, ordenado por disposición de San Pío X. San Pío X, el Papa,
del concilio. Según la impresión que da París, 1869. Este catecismo que tengo es es una traducción, una edición de 1869, que me lo han regalado unos amigos, ¿no? Está en latín y español, ¿no? Si ustedes saben latín, aquí está. Catequismos ad párrocos. Comienza. ¿Y qué contiene? Contiene, la primera parte es el símbolo, el credo, la segunda parte es los sacramentos, los mandamientos y la oración dominical. Es decir, la misma estructura que tiene nuestro actual catecismo. Y es de hecho, nuestro actual catecismo pues ha seguido esta misma estructura. En los años siguientes al concilio, pues ¿qué va a pasar? Los catecismos comienzan a tener un tono apologético, alejado de las fuentes de la Sagrada Escritura y de la liturgia. Esto es lo que quería decirles, ¿no? Cómo se va poco a poco desligando de la Biblia. No es que no cite la Biblia, pero una cosa es que yo parta de la Biblia para enseñarles, que yo, mi pensamiento, mis estructuras, pues lo justifique con un texto bíblico. Eso es distinto. Es distinto decir que la Biblia está de acuerdo conmigo, que yo partir de la Biblia para darles catequesis. Eso es muy distinto. Y en este tiempo, a veces hasta nuestro tiempo, en algunos contextos, también se da todavía hasta ahora. Ustedes pueden darse cuenta en la predicación, en las catequesis de los sacerdotes, te das cuenta a ver qué teología tiene, de Vaticano II o del siglo XIII. Las preguntas escolares de los catecismos, las preguntas escolares indica escolas, escuela, ¿no? Escuela, ¿no? Entonces, las preguntas escolares de los catecismos ya no respondían a nuevas inquietudes, a los nuevos problemas que el hombre en el siglo XX estaba pasando, ni la cultura, ni la sociedad, ni la familia, ni en el trabajo. Es tanto así que hay una necesidad de un nuevo catecismo. Y el Concilio Vaticano I en 1869 había pedido que se haga un catecismo nuevo, adaptado a nuevo tiempo, respondiendo a nuevas inquietudes, pero como el concilio ha sido suspendido, va a pasar la cuestión al Vaticano II. Y en el Vaticano II de nuevo se va a discutir la oportunidad de publicar un nuevo catecismo. Y en el decreto de los obispos Christus Dominus número 44, en ese documento, pues se va a hacer la recomendación y pedir al Papa de que pueda crear, de que pueda facilitar la publicación de un nuevo catecismo. El Concilio Vaticano II se da en los años 1962 a 1965. Este catecismo de Trento, pues, ¿cuánto duró en publicarse? 3 años después del concilio. Urgía, había una necesidad. En cambio, después de Vaticano II, van a haber distintos catecismos. Catecismos como este catecismo holandés, este catecismo alemán para los adultos, otro de Francia, otro de Holanda, otro de la Conferencia Episcopal Española, ¿no? De distintos lugares. Se van a ir publicando distintos catecismos como respuesta al Vaticano II. Pero recién en el Sínodo de los Obispos del 85, ya cuando el Papa Juan Pablo II está, va a volver a tratarse de
una necesidad de publicar, unificar la enseñanza, la catequesis, ya no solo para una zona, sino para toda la iglesia, un catecismo universal como el de Trento. Por eso la recomendación que está en este cuadro que daba el sínodo, pues va a ser famosa. De modo muy común, se desea que se escriba un catecismo o compendio de toda la doctrina católica. Y aquí va a indicar sobre las partes, tanto sobre la fe como la moral, mandamientos, que sea como el punto de referencia para los catecismos de los demás lugares. Por ejemplo, el catecismo de Abancay, ¿no? Ha sido respondiendo a esta inquietud, ¿no? Este catecismo es referencia para publicar, por ejemplo, este catecismo que me han enviado de Piura, Piucat, así se llama. Los piuranos han publicado su propio catecismo. Este catecismo es como un compendio resumen de este catecismo, porque este es el guía para hacer esto. O el catecismo para niños de Lima, ¿no? Que el cardenal Cipriani ha fomentado, ¿no? Con un costo súper económico, ¿no? Este catecismo pequeñito estaba a un solo en las Paulinas, ¿no? Porque publicaron un montón, ¿no? Y así sucesivamente. Después hay otro catecismo para jóvenes, Yucat, ¿no? Famoso con Benedicto XVI para jóvenes, con dibujitos a colores, ¿no? Este catecismo tiene como fuente también este otro catecismo. Es decir, basándose en esto, han hecho que sea punto de referencia para los demás catecismos y compendios que se redacten en las diversas regiones. La presentación de la doctrina debe ser tal que sea bíblica, litúrgica, que ofrezca la doctrina sana y sea a la vez acomodada a la vida actual de los cristianos. Por tanto, ¿no? Este catecismo pues va a ser redactado por guía de Joseph Ratzinger, que será el Papa Benedicto XVI. Esta comisión que se inició en el 86, han iniciado en el 86 y han terminado en el 92 la publicación. Imagínate, si una tesis lo puedes hacer en 2, 3 años, ¿no? Este catecismo tiene, ¿cuántos? Eran 12 en la comisión, 5 cardenales. En cabeza, el cardenal Ratzinger. 6 arzobispos y un obispo de todas las partes. Además de estas 12, de la comisión de 12, había otros 40 consultores, todos especialistas en Biblia, en liturgia, en santos padres, en espiritualidad, en catequesis, en pedagogía, en todo. Y es fruto, este catecismo, hermanos, entonces no es para decir, el catecismo dice, pero es una cosa, cuestión, no es un teólogo, no. Este catecismo tiene más peso que un teólogo. ¿No? ¿Por qué? Porque es documento oficial de la Iglesia y ha sido hecho no solo por uno, no por un teólogo, sino por 52 personas y todos especialistas de todas partes del mundo. Imagínate la cantidad del trabajo que han tenido que hacer para llegar a esto y que nosotros tengamos este catecismo de la Iglesia Católica. Así que, queridos hermanos, esta es la gran riqueza que tenemos del catecismo. ¿Y por qué necesitamos estudiarlo? ¿Por qué necesitamos conocerlo? Pues no porque nos ha caído solamente o porque es una obligación, sino, hermanos, estamos ante un documento que teológicamente es profundo, pero al mismo tiempo con un lenguaje accesible para cada uno, para todos los cristianos, ¿no?
¿Qué es lo que hace? ¿Por qué muchas veces se desprecia el catecismo? ¿Por qué? Porque no lo conocen, no, no lo conocemos. ¿Qué hay que hacer? Pues ir leyendo. Yo les recomiendo así, compren su catecismo, van leyendo así, rayando con resaltador, con lapicero, escribiendo al lado. Yo normalmente, mi catecismo, mi Biblia, mis libros también, los libros que voy estudiando, también lo voy rayando así, si ustedes ven, ¿no? Libros nuevos, grandes, chiquitos, igual los rayo. ¿Por qué? Porque cada uno tiene su método. Esto es mi método, ¿no? Algunos lo cuidan su libro, pero yo lo cuido mi libro de esa manera, ¿no? Lo cuido mi libro de esa manera. Además que esa satisfacción de escribir en tu libro, ¿no? Es muy bueno. Así que cada uno, pero les invito, hermanos, al margen de cómo estudiar cada uno, a poder leer. Desde hoy día, si tienes el catecismo, ¿cómo? El catecismo está enumerado. Entonces, ¿qué haces? Primero leer la carta del Papa, la carta del Papa. Fidei Depositum, Letamus Magnopere, ¿no? Dos cartas que van explicando para su publicación y luego, ¿no? Número por número. A veces tiene títulos, subtítulos, ¿no? Tienes un título en rojo, después en negrita. Entonces puedes leer poco a poco, 2, 3 números cada noche, en un año lo terminas. No, no hace falta leerlo de corrido 2 horas por día, sino poquito a poco, 2, 3 números agarros por día, cada noche antes de dormir o entre la propaganda de la telenovela, pues suficiente. Y así te vas formando, te vas formando. Les invito, hermanos, entonces, a poder estudiar y también a poder valorizar esta riqueza que la Iglesia nos pone en nuestras manos. Muchas gracias, que Dios les bendiga.